Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Quiero saludar de manera muy especial a todas y a todos ustedes y a quienes nos acompañan en esta tarde en representación del señor gobernador del estado, a quien mucho gusto nos da esté totalmente recuperado y en plena actividad. A su señora esposa, a la querida Bertita Gómez de Duarte. Gracias, Bertita, por acompañarnos esta tarde. Al licenciado Mario Treviso Salazar, representante personal del señor gobernador constitucional del estado, licenciado César Duarte Jaques, gracias por acompañarnos en esta tarde. Saludamos, aunque está a punto de llegar, porque se quedó el avión en la Ciudad de México por este clima que hoy nos ha tratado tan mal, al licenciado José Miguel Salcido Romero, al magistrado subpresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Seguramente en unos momentos más nos acompañará. Y quiero saludar con gusto al diputado Luis Fernando Rodríguez Giner, presidente del Honorable Congreso del Estado. Gracias, licenciado. Al licenciado, muchas gracias por acompañarme. Al licenciado Enrique Serrano Escobar, presidente municipal de Ciudad Juárez. Gracias, Enrique. Y al saludarlo a él, saludo desde luego a todos los presidentes municipales que esta tarde, desde los distintos confines del estado, han venido para acompañar a su amiga, a su compañera, a su aliada, a este informe de gobierno. Muchísimas gracias a la señora Aide Armendáriz de Garza. Le agradezco mucho al señor presidente municipal, Javier García Pacheco, porque le haya permitido en su representación acompañarme. Bienvenida, Aide, y saludos por favor al señor presidente municipal, que viene regresando de Colombia, de una gira de trabajo importante para los chihuahuenses. Licenciado Santiago de la Peña Granjera, secretario del Ayuntamiento, muchísimas gracias por acompañarnos. Y yo no quiero dejar de mencionar en esta tarde de emociones, en esta tarde de compromisos, en esta tarde en la que refrendamos el afecto, el cariño y los lazos que nos unen, la gratitud por venir desde muy lejos, a pesar de la actividad tan intensa que tienen a mis compañeras y a mis compañeros del Senado de la República. A Ismael Hernández Lleras, exgobernador de Durango y senador, muy comprometido con sus tareas. Muchas gracias. A la senadora Ana Lilia Herrera, no solamente compañera senadora del Estado de México, sino además orgullosa dirigente nacional del MT de mi partido. Ana Lilia, gracias por estar aquí. Al senador Ernesto Cordero Arroyo, compañero y amigo, que mucho nos ha enseñado en el Senado de la República de lo que es y debe de ser la conducción recta en materia de política pública. Gracias, Ernesto, por acompañarme. A mi amigo del norte, al senador Ernesto Gándara Camú, que viene desde lejos también a estar hoy con nosotros. Alguna vez la vida, Ernesto, me va a permitir ser recíproca contigo. Muchas gracias. ¿Y qué le puedo decir a mi compañero y amigo Sofío Ramírez? Viene desde el sur, desde el estado de Guerrero, que lucha todos los días por salir adelante y a quienes les deseamos desde aquí pronto empiecen a resolver lo que son problemas ancestrales y que los están atendiendo con todo compromiso. Muchísimas gracias, Sofío, por esta presencia tuya el día de hoy, pero sobre todo por tus palabras. Quedo muy agradecida contigo. Y dejé para el último, pero no porque sea lo último, sino porque quiero distinguir. Quiero agradecer de corazón la presencia también de un querido amigo, el senador Enrique Burgos, exgobernador de Querétaro, presidente de la Comisión de Estudios Constitucionales, un gran jurista que todos los días nos da muestras y lecciones de caballerosidad y de cómo la política enaltece y sirve para servir a los demás. Gracias, Ernesto, por estar aquí.
mi amiga y compañera, intensa y siempre muy comprometida con las mejores causas de Chihuahua, a la senadora Lilia Merodio. Gracias, Lilia, tu presencia. Llega la senadora Cristina Díaz, dirigente nacional de la CNOP, compañera priista de muchas batallas, y le agradezco mucho la llegada, que también por causas de avión, por causas de traslado, no pudo estar antes con nosotros. Muchísimas gracias a la senadora Cristina Díaz, que hoy se suma a este informe de actividades a los chihuahuenses. Gracias, Cristina, te lo aprecio enormemente. A un gran compañero en el Senado de la República, que todos los días nos dice, todos los días con su actitud nos dice que la política es para servir desde muy distintas trincheras. A mi ex jefe, a mi amigo, a Patricio Martínez García, exgobernador del estado de Chihuahua. A las diputadas y los diputados federales, a mi amiga Adriana Fuentes, que también viene desde México a acompañarnos, a los servidores públicos, a todas y a todos ustedes, muchísimas gracias. Amigas y amigos chihuahuenses, en quienes están aquí congregados, líderes sociales, religiosos, empresarios, trabajadores, servidores públicos, representantes populares, militantes partidistas incluso, todos ciudadanos interesados en el desarrollo político, económico y social del Estado y del país. En todos ustedes reconozco la representación de la dinámica y plural comunidad chihuahuense. Me alegra especialmente observar en este auditorio, permítanme decirlo, una auténtica paridad de género. La mitad, o quizá poco más de la mitad, Bertita y Aide, que nos dejaron solas hoy, de quienes estamos hoy aquí, somos mujeres. Me alegra muchísimo que cada vez hay más mujeres interesadas en la política. Un saludo a todas, amigas, con gran aprecio les agradezco a todos el interés en el trabajo desarrollado en el Senado de la República y en mi participación en él, a nombre de las y los chihuahuenses. Trabajar en el Senado de la República ha sido un gran privilegio. He sido testigo y orgullosa partícipe de una profunda transformación en las posibilidades de México para afrontar el futuro, sin camisas de fuerza que nos tuvieron excluidos por muchos años de la modernidad. En los últimos 3 años, lo dijeron aquí mis compañeros, la actividad legislativa ha sido intensa, ha sido extensa y ha sido profunda. La 62 legislatura, sin duda, pasará a la historia como la gran reformadora, como la legislatura que insertó a México en el mundo contemporáneo, como la legislatura del Pacto por México, ese gran acuerdo político que generó admiración en el mundo, porque demostró que la política debe de estar al servicio de los grandes propósitos y que los acuerdos son posibles, bien lo dijo Ernesto, cuando hay voluntad y patriotismo. Yo quiero dejar constancia de mi reconocimiento al presidente Enrique Peña Nieto, quien junto con los firmantes del Pacto por México y los legisladores que aquí estamos y nosotros que están trabajando por México, optamos decididamente por hacer lo que más le conviene al país, por unirnos en torno a propósitos superiores. En un país democrático, si las realidades cambian, cambia el derecho, pero también mediante el derecho se cambian las realidades. Y con ese propósito legislamos en el Senado de la República. Las cifras que dan cuenta del intenso y profundo trabajo que como legisladora y gestora de ustedes
he llevado a cabo para cumplir ese compromiso que tengo con Chihuahua ya fueron expuestas en el video proyectado. He legislado para fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil, a los derechos humanos y las condiciones de igualdad de las mujeres, de las personas con capacidades diferentes y de otros grupos vulnerables. He trabajado buscando garantizar un mejor acceso a los servicios de salud, de protección a embarazadas, a lactantes, a enfermos en condiciones críticas y a personas de escasos recursos. Participé en la elaboración de leyes que protegen a mujeres, a consumidores, a niñas y a niños en situación jurídica precaria, a migrantes y a pasajeros de transporte público de aviación y terrestre. Las reformas económicas, 6 de manera particular, que se han completado en este periodo para impulsar el desarrollo económico, sientan, estoy segura, nuevas bases para crear empleos formales, para facilitar el acceso al crédito, para generar más competencia, para reducir, por ejemplo, el costo de telecomunicaciones y de insumos energéticos. Lo mismo que para estimular la formalidad y las finanzas públicas. En su conjunto, estas reformas dan certeza y generan confianza en el futuro de México. Tan es así que hoy nuestro país es uno de los más atractivos y confiables del mundo para las inversiones nacionales y extranjeras. Habría que preguntarnos, ¿qué país tendríamos el día de hoy sin las reformas de los últimos 3 años? Y eso fue posible gracias a la concurrencia de muchas mujeres y hombres que le apostaron al país, como fuimos los legisladores en el Congreso de la Unión. Datos duros y alentadores son los de generación de inversión y empleo. En los primeros 3 años de esta administración se ha logrado captar poco más de 91 millones de dólares de inversión extranjera directa. Es un récord histórico para el mismo lapso respecto a las administraciones precedentes. A casi 3 años de la reforma laboral se han creado más de 1.760.000 puestos de trabajo. Esta generación de empleo es superior a lo logrado en el mismo periodo en las 4 administraciones federales anteriores. En menos de 3 años, en esta administración se han generado más empleos que casi en todo el sexenio pasado. Eso significa que hicimos lo correcto. México también sumó un nuevo mínimo histórico en inflación. A la primera quincena de noviembre, la tasa de inflación anual fue del 2.27%. Se trata de la inflación más baja en 45 años. El tercer trimestre de este 2015 registró un crecimiento del Producto Interno Bruto del 2.6%. Para agosto, de acuerdo a cifras de INEGI, las ventas al por mayor crecieron 5.7%, mientras que las ventas al menudeo aumentaron 6.4%, reflejando así el fortalecimiento del mercado interno y mostrando que los mexicanos tienen hoy más acceso a los bienes de consumo. La reforma educativa marcha sin dilación en el país, como resultado de la inquebrantable voluntad política de los gobiernos federales y estatales y sobre todo de la voluntad de las maestras y los maestros mexicanos. Saludando a sus dirigencias federal y estatal, quiero saludar a los maestros chihuahuenses. Ciertamente la educación sigue siendo el mejor mecanismo para la permeabilidad social, pero ya es insuficiente. El gobierno y los particulares, las instituciones educativas, al amparo de la reforma educativa, debemos construir un modelo en el que la ciencia y la tecnología incorporen valor agregado, pues el mundo se encuentra en la etapa de las ciudades del conocimiento, no del uso intensivo de la mano de obra. Debemos redoblar esfuerzos para proteger también los derechos de los trabajadores de la educación y elevar la calidad de la enseñanza a nuestros estudiantes. De verdad, mi personal y emotivo reconocimiento a la lealtad, a la vocación y a la institucionalidad
de esos maestros chihuahuenses que en Chihuahua son motivo de orgullo. Desde los albores de la legislatura en febrero de 2013, elevamos iniciativas a fin de facultar al Congreso de la Unión para legislar en materia de responsabilidad hacendaria y de coordinación fiscal, de deuda pública y de transparencia, que son aplicables a la Federación, los estados y municipios. Participé también en legislar las modalidades bajo las cuales los estados y los municipios podrán afectar sus respectivas participaciones federales para cubrir los empréstitos y obligaciones que contraigan. Los estados y municipios no podrán contraer obligaciones ni empréstitos para financiar su gasto corriente, por ejemplo, y están obligados, a partir de esta ley, a un manejo racional, prudente y sostenible de sus finanzas públicas. Fueron estas iniciativas el hilo conductor para contener la discrecionalidad con la que algunos gobiernos estatales y municipales venían manejando su deuda pública en el país. Y para cerrar el candado, en días recientes, un grupo de 17 senadoras y senadores del PRI presentamos una iniciativa relacionada específicamente con la fiscalización de la deuda que contraten los gobiernos estatales y municipales, con el combate a la corrupción y con la obligada disciplina fiscal que ya establece la Constitución General de la República. El medio ambiente y el bienestar de las familias frecuentemente van de la mano. Por eso un proyecto de decreto aprobado por la comisión que presido tiene como objetivo fomentar la creación de áreas verdes en los centros poblacionales a fin de mejorar su calidad ambiental, su estética urbana y garantizar los espacios para la sana recreación de los mexicanos con el fin de favorecer la salud de la población. El objetivo es por lo menos cumplir con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, quien señala que la proporción mínima de áreas verdes en los centros poblacionales debe ser de 10 metros cuadrados por habitante. Esta gestión legislativa tiene una dedicatoria personal muy particular para nuestra principal metrópoli, para Ciudad Juárez, y la urgencia de crear confort para todos sus habitantes, también para todos los chihuahuenses. La comisión que presido aprobó modificar el Código Penal Federal para salvaguardar la libertad de expresión y el derecho a la información, clarificando que los comunicadores no serán objeto de requerimientos ni apercibimientos para revelar sus fuentes. Anhelo y reclamo general de los mexicanos es y ha sido el combate a una de las prácticas que deshonran a la política y que lastiman a la nación: la corrupción. Los poderes ejecutivo y legislativo nos abocamos a emprender una reforma constitucional en vigor ya desde el 27 de mayo de 2015 para coordinar a las autoridades de todos los órdenes de gobierno a fin de buscar la prevención, la detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Por ello, creo que requieren especial mención la reforma en materia de transparencia que nos ha llevado a la aprobación en el Senado de la República, la de la nueva ley de transparencia y protección de datos hace un par de semanas. Está ahora en manos de la Cámara de Diputados, pero esta nueva ley establece más sujetos obligados que van a tener que rendir cuentas a la sociedad. Ahora, no solamente los gobiernos, también quienes somos legisladores, los jueces, partidos políticos, sindicatos, personas físicas y morales que reciban recursos públicos, así como directivos de fideicomisos y asociaciones civiles,
son sujetos obligados. Con las grandes reformas, acotamos monopolios públicos y privados, eliminamos abusos, excesos, canonjías y privilegios. Y con esta ley, justamente con esta ley, también nos atrevimos a decirle al poder público que este tiene límites, los límites que nos marca el buen sentir de los ciudadanos. Se crea pues una auténtica política de gobierno abierto en la que los poderes de la Unión ponen a la disposición de la ciudadanía la información del ejercicio de sus funciones, del gasto público y sus principales decisiones. Es el mayor avance del siglo actual en la construcción de ese andamiaje legal en uno de los temas de mayor interés de la ciudadanía, que es la rendición de cuentas por el poder público de una vez y por todas. Durante mi extenso recorrido por el Estado para informar a los chihuahuenses sobre la importancia de las grandes reformas estructurales, de cómo nos impactan, he vivido una de las más enriquecedoras facetas de mi experiencia como senadora de la República. He trabajado en el servicio público por décadas, más de las que quisiera recordar, en áreas especialmente sensibles y en tareas de partido que conllevan a un amplio contacto con ciudadanos de muy diversos sectores, en áreas de educación, de seguridad y de gobernabilidad, en áreas de desarrollo social, de representación popular, de dirigencia partidista y otras. Y todas ellas me han permitido conocer al Estado y a miles de chihuahuenses. Y hoy que como senadora recorro Chihuahua, mis amigos y conocidos de siempre, los amigos de las nuevas generaciones y muchos otros chihuahuenses a los que acabo de conocer, me han ilustrado y me han enriquecido mucho con lo que piensan y con lo que sienten. Me han hablado de ese fenómeno que es mundial, de pérdida de credibilidad en la política, del repudio que todos sentimos hacia los actos de corrupción, en la política, en los negocios y en buena parte de la vida cotidiana. Me han hablado, por ejemplo, del daño enorme que causó en Chihuahua en épocas anteriores la delincuencia.